Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PS para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 91. La disciplina de la espada psíquica. El viento soplaba suavemente en el terreno rocoso donde Siloque se encontraba de pie frente a Avan. A lo lejos, podía escuchar el sonido del acero chocando repetidamente mientras Majid continuaba su propio entrenamiento. Avan cruzó los brazos y la observó con curiosidad. He escuchado que tu poder reside en la manifestación de una espada de energía psíquica, ¿cierto? Siloque asintió y materializó su espada psíquica con un resplandor púrpura. Sí. Esta espada está hecha de mi propia energía mental. Es una extensión de mi voluntad y mi poder. Avan esbozó una sonrisa. Interesante, pero dime, ¿realmente la consideras una espada? Siloque frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Avan sacó su propia espada y la sostuvo con tranquilidad. Si te quitaran la capacidad de invocar esa energía, ¿serías capaz de pelear con una espada real? Siloque dudó por un instante. Sabía cómo pelear con una katana, pero, ¿se comparaba realmente al uso de la espada psíquica? Avan captó su vacilación y asintió. Lo imaginaba. Estás demasiado acostumbrada a la manifestación de tu poder, pero eso puede convertirse en una debilidad. Si deseas alcanzar un nivel superior, necesitas comprender la esencia real de la espada. Siloque miró su espada psíquica. Siempre la había considerado su arma definitiva, la encarnación de su habilidad como guerrera. Pero quizás Avan tenía razón. Está bien, dijo, disipando su espada de energía. ¿Cómo quieres que entrene? Avan sacó dos espadas de madera y le lanzó una. Empezaremos desde lo básico. Siloque tomó la espada de madera y la sujetó con firmeza. Ataca cuando quieras, dijo Avan con calma. Siloque no dudó y se lanzó contra él con una rapidez impresionante. Su estilo de lucha era veloz y letal, acostumbrada a moverse con agilidad y a golpear con precisión quirúrgica. Pero Avan la detuvo con facilidad. Cada golpe que lanzaba era bloqueado o desviado con un leve movimiento de muñeca. Era frustrante. Siloque sabía que era rápida, pero Avan la estaba leyendo como un libro abierto. Estás peleando como si estuvieras usando tu espada psíquica, comentó Avan mientras desviaba otro golpe. Estás confiando demasiado en reflejos en lugar de técnica. ¿Y cuál es la diferencia? Preguntó Siloque con frustración. Avan giró su espada con un movimiento fluido y golpeó la suya con el costado, haciendo que su postura se desestabilizara. La diferencia es que no estás controlando la espada. La espada te está controlando a ti. Siloque apretó los dientes. ¿Qué quieres decir con eso? Avan sonrió y dio un paso atrás. Respira. Siente el peso del arma en tus manos. No pienses en ella como una herramienta separada de ti. La espada debe moverse con tu cuerpo, no solo con tu intención. Siloque cerró los ojos un momento y tomó una respiración profunda. Sintió la madera en sus manos, el peso en su palma, el equilibrio de la hoja. Abrió los ojos y atacó de nuevo. Esta vez, Avan asintió. Mejor. Ahora, repite hasta que tu cuerpo entienda lo que tu mente aún no comprende. Siloque suspiró, sabiendo que este entrenamiento no sería fácil. Pero si quería mejorar, tenía que dominar la espada de verdad, no solo confiar en su energía psíquica. Con determinación, se preparó para continuar. Capítulo 92. El despertar de la hechicera. Wanda se sentó con las piernas cruzadas sobre una gran roca mientras observaba a lo lejos a Majid y Siloque entrenando con Avan. Ambas estaban enfocadas en la espada, un arte que, aunque interesante, no era su prioridad. Para ella, la magia era su camino. ¿Lista para comenzar? Preguntó Avan mientras se acercaba.
Wanda asintió y se puso de pie. Sí. Quiero fortalecer mi control sobre la magia. Avan cruzó los brazos con una leve sonrisa. Tienes un talento natural, eso es evidente. Pero dime, ¿cómo usas la magia exactamente? Wanda frunció el ceño. Nunca se había detenido a analizarlo a fondo. Simplemente, la siento. Es como una energía en mí, en el aire, en el mundo. La manipulo con mis manos, con mi mente. Avan asintió. Eso es un buen comienzo. Pero la magia no es solo sentir y moldear, también es comprender. Debes conocer sus fundamentos, su flujo, su naturaleza. Wanda inclinó la cabeza. ¿A qué te refieres? Avan extendió una mano, y una esfera de luz apareció sobre su palma. La magia sigue reglas, incluso cuando parece caótica. Existen diferentes tipos de hechicería. Magia elemental, magia arcana, magia sagrada, y más. Lo primero que debes hacer es descubrir qué tipo de magia fluye mejor contigo. Wanda observó la esfera de energía de Avan y luego miró sus propias manos. Su magia siempre había sido caótica, emocional, no encajaba en un solo molde. No sé si mi magia pertenece a una sola categoría. Avan la miró con interés. Eso es lo que vamos a descubrir. Avan la llevó a un claro del bosque y le indicó que se sentara en el suelo. Quiero que cierres los ojos y extiendas tus sentidos, dijo con voz calmada. Escucha la magia del mundo a tu alrededor. Wanda obedeció y tomó una respiración profunda. Al principio, solo escuchó el viento, luego, el latido de la tierra, y finalmente, sintió algo más. Era como un murmullo suave, un susurro en la corriente del mundo. La magia estaba allí, en todas partes, vibrando como una melodía invisible. Poco a poco, Wanda levantó una mano y dejó que su energía fluyera. Un leve resplandor rojo apareció en su palma. Interesante, murmuró Avan. Wanda abrió los ojos. ¿Qué sucede? Avan sonrió. Tu magia no proviene de una fuente externa, como la mayoría. Es una extensión pura de tu ser. No es simplemente magia arcana ni elemental. Es más profunda, más innata. Wanda frunció el ceño. ¿Y eso es bueno o malo? Es increíblemente raro, respondió Avan. Significa que tu magia es más difícil de controlar, pero también tiene un potencial infinito. Si aprendes a dominarla, no habrá límites para lo que puedas hacer. Avan retrocedió y levantó un dedo. Voy a lanzar pequeños proyectiles mágicos. Tu tarea será manipularlos sin destruirlos. Wanda asintió, preparándose. Avan conjuró 3 esferas de luz y las disparó en su dirección. Wanda extendió las manos e intentó detenerlas con su energía. Pero en cuanto las tocó, explotaron en un destello carmesí. Demasiada fuerza, dijo Avan. Tienes que aprender a controlar tu poder, no solo desatarlo. Wanda respiró hondo. Sabía que su magia era inestable cuando se dejaba llevar por sus emociones. Esta vez, intentó suavizar su toque. Avan lanzó más esferas. Wanda concentró su energía con más delicadeza, y esta vez, las esferas se detuvieron en el aire, flotando entre sus manos. Lo logré. Avan sonrió. Ese es el primer paso. Ahora, repite hasta que sea natural para ti. Wanda suspiró, pero sonrió con determinación. Era un camino difícil, pero estaba lista para recorrerlo. Capítulo 93. El camino de la espada sagrada. Sholan se encontraba de pie frente a Avan, observando cómo el maestro espadachín lo analizaba con detenimiento. Su entrenamiento estaba por comenzar en serio. Sholan, dijo Avan con su tono calmado, pero firme. Tu Excalibur es poderosa, pero sin una técnica adecuada, solo será un filo sin control. Si quieres alcanzar el máximo poder de esta habilidad, debes aprender a adaptarla al estilo de la espada. Sholan asintió, comprendiéndolo. Era lógico. Eso tiene sentido, respondió. Si aprendo a cortar con precisión, mis ataques serán más letales y eficientes. Avan sonrió. Exacto. Y para eso, comenzaremos con lo más básico. Sholan sabía que no podía subestimar la base. Su talento natural y el sistema lo ayudaban a aprender rápido, pero la maestría solo se lograba con práctica real. Avan desenvainó su espada y se colocó en una postura firme. Tu Excalibur se encuentra en tus brazos, lo que significa que tus cortes no dependerán de una hoja física, sino del movimiento de tu cuerpo. Tienes que convertir todo tu ser en un arma. Sholan observó atentamente. ¿Cómo adapto mi estilo a eso? Usaremos la base del Avan Strash, pero modificada para que puedas ejecutar los cortes con el movimiento de tus brazos. Sholan frunció el ceño con interés. Era un concepto interesante. Estoy listo.
Avan asintió y tomó postura. Entonces, empecemos. Avan levantó su espada y trazó un movimiento descendente, golpeando el suelo con fuerza. El impacto generó una grieta profunda en la tierra, como si la espada hubiera cortado la misma estructura del suelo. Este es el corte de tierra, una técnica defensiva y de impacto, explicó Avan. Usa el peso de tu cuerpo y canaliza tu fuerza en un solo punto. Sholan observó el resultado y entendió el principio. Debía enfocar su fuerza en un solo punto y dejar que la gravedad hiciera el resto. Voy a intentarlo. Se colocó en la postura que Avan le indicó, levantó el brazo derecho y canalizó su energía en el filo invisible de Excalibur. Con un movimiento descendente, golpeó el suelo con toda su fuerza. ¡Bum! Una grieta surgió, pero no tan grande como la de Avan. No está mal, dijo Avan, pero aún falta precisión. Tienes que asegurarte de que la energía fluya correctamente antes de liberar el golpe. Sholan asintió y continuó practicando. Después de varias repeticiones, Avan pasó a la siguiente técnica. Ahora viene el corte de mar, un ataque fluido y veloz. Este corte es como una ola. Atraviesa todo a su paso con un movimiento continuo. Avan demostró la técnica, deslizándose con rapidez mientras realizaba un corte horizontal. El aire vibró y un arco de energía fue liberado a la distancia, cortando varias rocas en el camino. Es un ataque de velocidad y precisión, explicó. Debes moverte con la misma fluidez que el agua. Sholan se preparó, canalizando su energía en un barrido horizontal con el brazo. Intentó replicar el movimiento, pero su corte salió más tosco de lo que esperaba. Demasiado rígido, comentó Avan. Tienes que dejar que el movimiento fluya naturalmente, sin forzarlo. Sholan respiró hondo y lo intentó de nuevo, esta vez enfocándose en la suavidad del movimiento. Su corte fue más limpio y generó una ráfaga de viento a su alrededor. Mejor, dijo Avan con una leve sonrisa. Aún falta mucho, pero vas por buen camino. El entrenamiento continuó hasta que la noche cayó sobre ellos. Sholan sentía el cansancio acumulado, pero también sabía que cada repetición lo acercaba más a dominar las técnicas de Avan. Si quería alcanzar su máximo potencial con Excalibur, debía perfeccionar cada uno de estos cortes desde las bases. Capítulo 94. Los primeros pasos como aventureros. Mientras Sholan y su grupo se sumergían en su entrenamiento con Avan, Gabriel, Trevor, Pietro y Rogue estaban recorriendo su propio camino. Habían decidido convertirse en aventureros para ganar experiencia real en combate y fortalecer sus habilidades. En estos días, habían completado múltiples misiones de bajo y mediano rango, enfrentando monstruos, explorando ruinas y aprendiendo a trabajar en equipo. Pero no todo había sido fácil, el grupo avanzaba por un bosque denso y húmedo, siguiendo las indicaciones de un encargo en el tablón de misiones. Su tarea era simple: derrotar una manada de bestias sombrías, criaturas veloces y sigilosas que atacaban a los viajeros en la región. ¿Cuántas quedan?, preguntó Rogue, con sus guantes cargados de energía. Según la misión, debería haber al menos 6 más, respondió Trevor, revisando su mapa mientras sostenía su espada. Gabriel frunció el ceño, sosteniendo sus hachas látigo del caos, con las hojas aún en su forma compacta. Entonces, ¿por qué siento que estamos siendo observados? Antes de que pudiera terminar su frase, una sombra se lanzó desde los árboles. ¡Roar! Un enorme lobo negro se abalanzó sobre Pietro, pero él desapareció en un instante, esquivando el ataque con su velocidad. Nos emboscaron. Gritó Trevor, invocando una barrera de luz con su magia. Los lobos salieron de las sombras, rodeándolos por completo. Habían subestimado su inteligencia. Están coordinados. Son más de lo que esperábamos. Exclamó Rogue, golpeando a una de las bestias y absorbiendo parte de su fuerza con su habilidad. Gabriel giró sus hachas, y las hojas se desacoplaron, extendiéndose en látigos de energía oscura. Bien, hora de probar esto. Con un movimiento rápido, balanceó sus armas en un arco amplio. Slash. Uno de los lobos fue partido en 2 por los látigos, pero los demás no se detuvieron. Pietro. Usa tu velocidad para desorientarlos. Pietro asintió y comenzó a moverse a una velocidad imposible, creando múltiples ilusiones de sí mismo. Los lobos, confundidos, atacaban el aire, lo que le dio la oportunidad a Trevor de lanzar un hechizo. Lanza celestial. ¡Boom! Una lanza de energía impactó en el suelo, creando una onda expansiva que derribó a varios enemigos. Gabriel aprovechó la oportunidad y se lanzó contra los restantes. Las cuchillas de sus hachas látigo giraron como un torbellino de caos, envolviendo a los lobos en una danza de acero. Slash, slash.
Uno a uno cayeron, incapaces de acercarse. Rogue, viendo la oportunidad, usó su fuerza aumentada para aplastar al último de los lobos con un solo golpe. ¡Tud! El silencio cayó sobre el bosque. Respiraban con dificultad, pero lo habían logrado. Después de la batalla, el grupo se sentó a descansar. Cada vez lo hacemos mejor, dijo Rogue, limpiando el sudor de su frente. Pero aún hay mucho que mejorar, añadió Trevor. Nos emboscaron porque bajamos la guardia. Pietro miró sus manos, pensativo. Siento que todavía no estoy usando todo mi potencial. Trevor asintió. Lo mismo digo. Mi magia es fuerte, pero siento que podría hacer más. Gabriel miró a su equipo y sonrió. Entonces, sigamos entrenando. Aún nos queda mucho por recorrer. El grupo de aventureros había dado un paso más en su crecimiento. Pero sabían que lo más difícil aún estaba por venir. Capítulo 95. El despertar de Rogue. El grupo de Gabriel, Trevor, Pietro y Rogue había subido de rango rápidamente en la asociación de aventureros. Ahora, se encontraban en una misión de rango A, una categoría peligrosa incluso para veteranos. El encargo era simple en apariencia. Investigar una antigua fortaleza abandonada en las montañas, donde aventureros anteriores habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, cuando entraron al edificio en ruinas, algo no estaba bien. Este lugar, se siente demasiado silencioso, murmuró Trevor, con su espada lista. ¿Y si es una trampa? Preguntó Pietro, inquieto. Gabriel asintió. Manténganse alerta. No tardaron en encontrar la respuesta. En el centro de la fortaleza, una gran sala de piedra se abría ante ellos. Al fondo, una figura humanoide los esperaba. ¿Un caballero de armadura? Preguntó Pietro. Pero cuando la figura giró su cabeza con un crujido metálico, vieron que sus ojos no tenían vida. Era una marioneta mágica. Clank. El ser se movió con rapidez inhumana, atacando con una espada mágica de energía oscura. Trevor bloqueó el golpe con su arma, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder. Es más fuerte de lo que parece. Gabriel intentó golpear con sus hachas látigo, pero la marioneta predijo sus movimientos y esquivó con precisión inhumana. Se mueve como si estuviera siguiendo un patrón fijo. Gritó Pietro, esquivando una estocada a gran velocidad. Rogue, observando la pelea, notó algo extraño. Los ataques de la marioneta no parecían tener instinto o deseo de matar, solo seguían órdenes, como un programa ejecutando comandos. Y si solo era un recipiente de energía mágica, entonces podía absorberla. Déjenmela a mí. Exclamó, corriendo hacia la marioneta. Espera, Rogue. Gritó Gabriel, pero ya era tarde. La marioneta intentó cortarla con su espada, pero Rogue la agarró con ambas manos. Y en ese instante, todo cambió. ¡Fuom! Una oleada de energía mágica envolvió a Rogue, y la marioneta comenzó a temblar. Pietro, Trevor y Gabriel miraron sorprendidos mientras la magia de la criatura era absorbida completamente. Los ojos de la marioneta se apagaron, su cuerpo se volvió inerte, y luego se desmoronó en polvo. ¿Lo absorbió, todo? Susurró Trevor. Rogue, con los ojos cerrados, sintió algo nuevo dentro de ella. Esto es, magia. Pero algo era diferente. No sentía voces extrañas en su cabeza ni una presencia maligna. Solo tenía nueva información grabada en su mente, como si hubiera desbloqueado una parte oculta de sí misma. Pensé que si absorbía su energía, su conciencia me afectaría, pero no tenía conciencia. Solo obedecía órdenes preprogramadas. Abrió los ojos y extendió la mano. ¡Fuosh! Una esfera de energía mágica se materializó en su palma. Su cuerpo la aceptaba, como si siempre hubiera estado ahí. Rogue, ¿ahora tienes magia?, susurró Gabriel, aún sorprendido. Ella sonrió con confianza. Supongo que sí. El grupo se miró en silencio, entendiendo que este descubrimiento podría cambiar todo su futuro. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 96. El punto de vista del relámpago. Pietro miraba el fuego de la fogata con una expresión sombría. La luz anaranjada danzaba sobre su rostro, pero no podía evitar sentir que su propia luz se estaba apagando. Desde que habían llegado a este mundo, todos habían progresado de alguna forma.
Gabriel había mejorado su control sobre las hachas látigo del caos, volviendo sus ataques más impredecibles. Trevor había perfeccionado su estilo con la espada, adaptándolo a las peleas contra monstruos mágicos. Rogue ahora tenía magia. Magia. Y él. Seguía igual. O peor. En las últimas misiones, se había convertido en una carga. Su velocidad, antes su mayor ventaja, ahora era un problema. No podía acumular suficiente momento para moverse. Sus movimientos eran predecibles. Los enemigos ya reaccionaban a su velocidad. Cada vez que intentaba atacar, su cuerpo se quedaba corto, como si algo faltara en su habilidad. Se sentía inútil. Tienes la cara de alguien que está perdiendo una pelea sin moverse, dijo Trevor, sentándose a su lado. Pietro suspiró. No sé qué pasa conmigo. Siempre fui el más rápido, pero ahora, ni siquiera puedo alcanzar lo que quiero. Trevor sonrió con calma. ¿Sabes? Yo he vivido mucho tiempo. He visto a la humanidad avanzar en muchos sentidos, especialmente en el ámbito científico. Pietro lo miró con curiosidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Trevor apoyó los brazos en las rodillas. Hay una teoría llamada relativismo cuántico. Dice que, dependiendo del punto de vista, un objeto puede estar en movimiento o estar quieto. Pietro frunció el ceño. Eso suena como una tontería. Piensa en esto, dijo Trevor. Si tú corres a la velocidad del sonido, pero alguien viaja a la misma velocidad a tu lado, desde su perspectiva, tú estás quieto. Pietro abrió los ojos con sorpresa. Entonces, el movimiento no es absoluto. Exacto. Todo depende del punto de vista. Un suave sonido electrónico resonó en su cabeza. Nueva hipótesis detectada. Desarrollando estrategia de entrenamiento, Pietro se quedó helado. White-Queen, ¿tienes una idea? La IA respondió con un tono sereno. Sí. Si el mundo reacciona a tu velocidad, entonces, hagamos que no pueda reaccionar en absoluto. Pietro sintió que su corazón latía más rápido. Tal vez la respuesta a su problema estaba en el propio concepto del movimiento. Capítulo 97. Corriendo más allá del mundo, Pietro inhaló profundamente, observando el vasto campo abierto frente a él. Este entrenamiento era diferente a todo lo que había hecho antes. Trevor y Gabriel estaban a la distancia, observándolo con atención. Rogue estaba cerca, lista para intervenir si algo salía mal. White-Queen ya había formulado la teoría. Pietro, resonó su voz en su mente, tu velocidad no es el problema. El joven velocista cerró los ojos, procesando las palabras. Explícate. El problema es la perspectiva. Si el mundo te percibe en movimiento, entonces puede reaccionar. Pero si el mundo no puede notar cuando te mueves, entonces, nunca podrán detenerte. Pietro sintió un escalofrío. No moverse hasta que el momento exacto lo requiera. Ser imperceptible. Ser un fantasma en movimiento. Primero, debes aprender a controlar la aceleración, continuó White-Queen. No es cuestión de correr más rápido. Es cuestión de cuándo moverte y cuándo no moverte en absoluto. Pietro se preparó. Cuando diga ya, salta hacia la derecha lo más rápido que puedas. Él asintió. Silencio. El viento se deslizó por el campo. Ya. Pietro se movió, pero en ese instante todo parecía ir más lento. La percepción del mundo cambió. Era como si su cuerpo ya no se moviera de manera constante sino por fragmentos. Se detuvo. Esperó. Volvió a moverse. Su visión se expandió. La percepción del tiempo a su alrededor se alteró. Interesante, murmuró Gabriel, observando. No está corriendo como antes, agregó Trevor, sino que desaparece y reaparece. Rogue frunció el ceño. Es como si no estuviera realmente en movimiento. Pietro sonrió. Lo estaba entendiendo. Ahora, dijo White-Queen, ataca en el momento exacto en que te muevas. Pietro se enfocó en una gran roca frente a él. Se detuvo completamente. El mundo se volvió inmóvil. Y entonces, se movió en un solo instante. Apareció frente a la roca. Su puño impactó. Crack. La roca se partió en dos antes de que el sonido del golpe siquiera llegara a sus oídos. Pietro dio un paso atrás, sorprendido. Esto es algo completamente diferente. Trevor silbó con admiración. Ahora sí que eres un fantasma. Pietro miró sus manos, sintiendo el poder recorrer su cuerpo. Era una velocidad más allá de lo que había conocido. Un movimiento sin transición. Una aceleración absoluta en un solo instante. Y un ataque sin posibilidad de reacción. Creo que esto necesita un nombre. Pietro sonrió.
Wittekun proyectó en su mente la idea de un nombre. Un nombre que representara este concepto. Un nombre que definiría esta nueva velocidad. Ya sé, su nombre será. Capítulo 98. Refinando la trascendencia, el sol brillaba con intensidad sobre el valle desolado, un escenario perfecto para la demostración de poder que estaba por comenzar. Sholan y Avan se encontraban en el centro, rodeados por formaciones rocosas que servirían como testigos de lo que vendría. Sholan tomó una bocanada de aire y cerró los ojos. Su ki radiante se expandió como una onda invisible, haciendo que el suelo temblara levemente. Luego, extendió su mano y ejecutó la primera de sus técnicas. Starlight Extinction. El espacio mismo pareció plegarse mientras una energía oscura y brillante a la vez comenzó a consumir el aire a su alrededor. Una parte del valle desapareció como si nunca hubiera existido, disolviéndose en la nada. Avan observó el fenómeno con asombro y frunció el ceño. ¿Exactamente cómo controlas esto?, preguntó, analizando el rastro de energía que aún quedaba en el aire. No lo sé con exactitud, respondió Sholan. Es como si creara un punto de colapso, pero quiero lograr que sea más eficiente y que no afecte áreas innecesarias. Avan asintió, pero antes de poder hacer otro comentario, Sholan ya estaba preparando otra técnica. Crystal Wall. Una barrera de energía cristalina surgió frente a él, reflejando la luz del sol en múltiples direcciones. Avan golpeó el muro con la parte plana de su espada y notó que era increíblemente resistente. Interesante, murmuró. La estructura es sólida, pero puede resistir ataques mágicos o físicos más fuertes. Sholan golpeó su propia barrera con un puñetazo imbuido de ki radiante. La estructura tembló, pero no se rompió. Eso es lo que quiero probar. Necesito que alguien con un dominio más técnico me ayude a mejorar la estabilidad y la adaptabilidad de la técnica. Avan meditó sobre ello mientras Sholan pasaba a la siguiente demostración. Temburín. El aire alrededor de Avan se volvió pesado. Su cuerpo se sintió paralizado por un instante, como si cada fibra de su ser estuviera atrapada en una realidad alternativa. La sensación era abrumadora, pero se disipó cuando Sholan relajó su energía. Esta técnica interfiere con los sentidos del enemigo, explicó Sholan, pero quiero saber si existe una forma de hacerla aún más efectiva sin desperdiciar tanto ki radiante. Avan se frotó la barbilla, intrigado por las posibilidades. Sin perder tiempo, Sholan pasó a la siguiente demostración. Royal Demon Rose. De la nada, una rosa roja surgió en su mano. La lanzó suavemente al aire, y de inmediato, una serie de pétalos se dispersaron, flotando alrededor de Avan. No parecían peligrosos, pero el guerrero sintió un cosquilleo en su piel. ¿Veneno? Sí, pero el problema es la distribución y la efectividad en combate real, dijo Sholan. Si alguien con una fuerte resistencia o barrera mágica lo bloquea, se vuelve inútil. Avan hizo una mueca pensativa mientras los pétalos se desvanecían. Piranha Roses. Un enjambre de rosas negras emergió del suelo, sus pétalos afilados como cuchillas. Con un simple gesto de su mano, Sholan las dirigió hacia una roca cercana, la cual fue reducida a polvo en cuestión de segundos. Este ataque es más agresivo, pero consume mucha energía. Avan tragó saliva. Las técnicas de Sholan no eran solo poderosas, sino que mostraban una versatilidad aterradora. Sekisiki Meika Ia. Una energía sombría emergió de las palmas de Sholan, envolviendo el área con un aura espectral. Avan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ataca el alma?, preguntó con un tono más serio. Sí. Pero quiero hacer que su control sea más refinado, para que no dañe a quienes no deben ser afectados. Avan respiró hondo y se preparó para la última demostración. Aurora Execution. Sholan extendió sus manos y una ráfaga de energía gélida surgió de ellas, congelando una gran parte del valle en un instante. Avan sintió como la temperatura descendía drásticamente. Increíble. Por último, Sholan tomó un arco y apuntó hacia el cielo. Golden Arrow. Una flecha dorada se formó en la cuerda del arco, irradiando una energía majestuosa. La disparó hacia una formación rocosa en la distancia, la cual fue atravesada y reducida a polvo en un solo impacto. Entonces, Sholan tomó posición. Ahora viene otro de mis ataques. Este es un arte marcial de impacto, pero quiero perfeccionar su ejecución en este mundo. Su energía estalló alrededor de él como un aura feroz. Dio un paso adelante y su brazo se movió a una velocidad casi imperceptible. Pegasus Diseiken. En un instante, una serie de puñetazos cubrieron el aire con ráfagas de energía radiante, disparándose como una lluvia de meteoros contra una formación rocosa en la distancia.
Cada golpe dejó un cráter en la superficie antes de que toda la estructura colapsara en un estruendo ensordecedor. Avan parpadeó, incrédulo. Es como si lanzaras múltiples proyectiles a la vez, pero sin dejar de ser un ataque físico. Sholan relajó su postura y asintió. Exacto. Pero quiero encontrar la mejor manera de maximizar su daño sin perder precisión. El maestro de la espada asintió con comprensión. Sholan estaba buscando no solo la fuerza bruta, sino la eficiencia en combate. Sin perder tiempo, el joven guerrero pasó a su siguiente demostración. En su mano, una rosa negra emergió con un resplandor poco natural. Dagger roses. Las rosas comenzaron a brillar con una luz púrpura. Cada rosa se cargaba con energía cinética, vibrando con un poder latente. Sholan cerró su puño y las lanzó en diferentes direcciones. En el momento exacto que él quiso, las rosas explotaron con una potencia devastadora, pulverizando el terreno. Avan entrecerró los ojos y murmuró. ¿Rosas explosivas? Puedes detonarlas a voluntad. Sí. La energía cinética que infundo en ellas se mantiene estable hasta que yo decido liberarla, explicó Sholan. Pero quiero hacer que el control sea aún más preciso y encontrar el mejor momento para detonarlas. El guerrero respiró hondo, sintiendo como su ki radiante seguía vibrando con cada técnica usada. Miró a Avan con determinación. Eso es todo por ahora. ¿Qué opinas? El maestro de la espada cruzó los brazos y sonrió levemente. Opino que tienes una cantidad de técnicas absurdamente variada y que tu potencial no tiene límites. Pero también veo que hay espacio para mejorar. Refinar el control, la precisión y la integración de cada una de ellas en combate será clave. Sholan sonrió, satisfecho con la respuesta. Entonces, trabajemos en ello. Avan asintió. Pero antes de empezar, será mejor que me enseñes bien sobre ese ki. Si voy a ayudarte a mejorar, quiero entender lo que usas. Capítulo 99. Refinamiento y una nueva fuerza. El viento recorría el valle, levantando polvo y hojas secas mientras Avan se mantenía con los brazos cruzados, analizando cada una de las técnicas que Sholan le había mostrado. Sus ojos se entrecerraban con concentración, como si mentalmente desmenuzara cada movimiento, cada golpe, cada explosión de poder. Empecemos con Starlight Extinction. ¿Podrías mejorar la eficiencia energética dividiendo la energía en pulsos dirigidos en lugar de una única explosión total? Dijo Avan. Sholan asintió y Avan pasó a la siguiente técnica Royal Demon Rose. Estas son letales, pero su efecto es gradual, señaló Avan. Si pudieras potenciar la absorción del veneno con un sistema de propagación interna, sería aún más efectivo. Sigamos con las Dagger Roses. ¿Puedes ajustar la carga de energía en cada rosa? Preguntó Avan. Si unas explotan al contacto y otras con retardo, podrías usarlas estratégicamente como trampas o detonaciones encadenadas. El Sekisiki Meika ya es una técnica formidable, pero si pudieras mantener el flujo en vez de liberarlo de golpe, podrías generar un efecto de desgaste prolongado en el alma del oponente, sugirió Avan. Con el Tempurín, si puedes seleccionar qué sentido bloquear en lugar de anularlos todos a la vez, podrías usarlo de forma más versátil. Ahora con la Aurora Execution siento que aún puedes concentrar mejor la energía en el punto de impacto para hacerla aún más devastadora, exclamó Avan con el Pegasus Diseiken. La velocidad de tus golpes es increíble, admitió Avan, pero el patrón de ataque es predecible. Si un enemigo lo suficientemente rápido o con una gran capacidad de defensa se acostumbra a la dirección de los golpes, puede encontrar un punto ciego y esquivarlos o incluso contraatacar. La flecha dorada. Si puedes modificar la trayectoria en el aire, dijo Avan, sería una técnica prácticamente imposible de esquivar. Avan luego pasó a la Bloody Rose. Esta es interesante, comentó Avan. Si puedes acelerar el proceso o hacer que la absorción sea instantánea en el momento del impacto, podrías convertirla en un ataque letal inmediato. Luego, Avan habló sobre las Piranha Roses. Parecen un enjambre de cuchillas vivientes, dijo Avan, fascinado. Si puedes hacer que cambien de dirección o que busquen el calor de su presa, sería casi imposible de evitar. Sholan inspiró profundamente. Las sugerencias de Avan eran lógicas y bien fundamentadas. Haré los ajustes necesarios. Avan sonrió. Ahora, como dijimos antes, si yo te ayudo a mejorar, tú me ayudarás a comprender el ki. Sholan asintió. Exacto. Pero antes, hay algo que quiero que hagas. El joven guerrero adoptó una expresión seria y le indicó a Avan que lo siguiera hasta un área despejada. Allí, con una sonrisa enigmática, le entregó un caparazón de tortuga extremadamente pesado. ¿Qué es esto?, preguntó Avan, notando de inmediato la densidad del objeto.
Es parte del entrenamiento. Es un método de fortalecimiento físico que se basa en entrenar bajo una carga extrema. Avan arqueó una ceja. ¿Quieres que me ponga esto? Y que lo lleves todo el día, confirmó Sholan. También correrás con él, saltarás y realizarás ejercicios de combate mientras lo usas. Avan miró el caparazón con recelo. Nunca había entrenado de esta manera, pero supongo que todo es parte del trato. Con una mueca de esfuerzo, se lo puso en la espalda. Inmediatamente sintió como su peso lo arrastraba hacia el suelo, obligándolo a reajustar su postura teniendo en cuenta que su gravedad también estaba aumentada 5 veces. Vaya. Esto es mucho más pesado de lo que esperaba. Sholan sonrió. Y así es como comienza. Ahora, acompáñame. Avan lo siguió a duras penas mientras Sholan lo lleva a otra área del valle. Una vez allí, el joven guerrero adoptó una postura meditativa y le indicó a Avan que hiciera lo mismo. Antes de aprender a manipular el ki, debes aprender a sentirlo. Avan se acomodó en el suelo y cerró los ojos, siguiendo la guía de Sholan. El ki no es magia ni aura, explicó Sholan. Es la energía interna de un ser vivo, su fuerza vital. No se lanza como un hechizo ni se manipula con encantamientos. Se siente, se concentra y se expulsa desde dentro de tu cuerpo. Avan frunció el ceño, intentando percibir lo que Sholan decía. Para empezar, relaja tu cuerpo y concéntrate en tu respiración. No pienses en usar poder, solo siente la energía dentro de ti. El maestro de la espada respiró hondo, intentando seguir la instrucción. Poco a poco, sintió un ligero calor en su abdomen, una sensación nueva y extraña que nunca antes había experimentado. Eso es. Sí. Ese es tu ki. Avan abrió los ojos, sorprendido. Es diferente de la magia, es algo más natural. Sholan sonrió. Exactamente. Ahora, lo que sigue es aprender a manifestarlo. Pero eso será después de que logres mantener esa sensación constante. Avan asintió, comprendiendo que esto era apenas el comienzo de un nuevo camino. Ambos continuaron su entrenamiento bajo el cielo despejado del valle, con el sonido del viento y el eco de un nuevo poder despertando en su interior. Capítulo 100. 5 años después el amanecer iluminaba el mundo con un resplandor dorado, reflejando los cambios que habían ocurrido en los últimos 5 años. El entrenamiento había llevado a cada uno al límite, transformándolos en versiones más poderosas de sí mismos. Sholan se encontraba en la cima de una montaña, su ki radiante envolviendo su cuerpo con una intensidad sin precedentes. Cada una de sus técnicas había evolucionado al máximo, refinadas con entrenamiento constante y el consejo de Avan. Su Starlight Extinction podía borrar del espacio cualquier objetivo con un solo gesto. Las Royal Demon Rose podían sumir en parálisis incluso a los seres más resistentes, mientras que sus Dagger Roses, cargadas de energía cinética, explotaban con una precisión devastadora. El Sekisiki Meika ya golpeaba tanto el cuerpo como el alma, y su dominio de la Temburin le permitía anular los sentidos de sus oponentes con facilidad. Su Crystal Wall ahora podía resistir ataques que antes lo habrían destruido. Cuando lanzó el Pegasus Diseiken, sus puños crearon una tormenta de meteoros que sacudió el valle. Por último, con su flecha dorada, perforó una montaña con un disparo certero, demostrando su puntería perfeccionada. 5 años atrás, el concepto de ki era desconocido para Avan, pero ahora lo manejaba con una mayor maestría que cuando empezó. Había aprendido a canalizar su energía vital en sus ataques, fortaleciendo su Avan Strash hasta el punto de cortar dimensiones. Su entrenamiento con gravedad aumentada lo había vuelto más resistente, y su dominio de la espada era ahora incomparable. Con su nuevo conocimiento, Avan se había convertido en un guerrero aún más letal. Wanda había dominado el uso de la magia en este mundo, combinándola con su propia habilidad innata. Su control sobre la realidad había evolucionado, permitiéndole manipular el destino con precisión quirúrgica. Ahora podía conjurar hechizos complejos con solo un pensamiento y fusionar su magia con sus habilidades de combate. Su versatilidad la convertía en una de las piezas clave del equipo. Siloque había refinado su uso de la espada, combinándolo con sus poderes telequinéticos. Ahora podía extender la longitud de su hoja psíquica y usarla como un arma de alcance. Su velocidad y reflejos estaban al nivel de los guerreros más experimentados, y su poder telepático había crecido hasta permitirle manipular la percepción de sus enemigos con facilidad. Y Gianna había perfeccionado su dominio de la espada alma y su control del inframundo. Su poder demoníaco era más estable, permitiéndole transformarse en su forma completa sin perder el control.
Ahora podía invocar portales dimensionales con una rapidez asombrosa y canalizar la energía del limbo en sus ataques, convirtiéndose en un oponente aterrador. Gabriel había perfeccionado su uso de las hachas látigo del caos, fusionando la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo con la versatilidad de su arma. Había aprendido a manipular la energía oscura en sus ataques, volviéndose un guerrero capaz de adaptarse a cualquier situación. Su resistencia y fuerza estaban al nivel de un titán. Trevor había evolucionado más allá de un simple espadachín. Había aprendido a imbuir su arma con magia, permitiéndole cortar incluso hechizos en el aire. Su habilidad con la espada era ahora legendaria, y su combinación de técnica y poder mágico lo convertía en un guerrero sin igual en su estilo. Pietro, tras años de entrenamiento, había desarrollado una técnica completamente nueva basada en la teoría del relativismo cuántico. Ya no necesitaba cargar momento para moverse. Ahora, podía moverse en un estado cuántico donde su velocidad era constante e ininterrumpida. Sus movimientos eran impredecibles, y su velocidad superaba cualquier límite conocido. Ahora, Pietro no solo era rápido, era intocable. Rogue había absorbido completamente la magia del mundo, volviéndose capaz de usar hechizos como si fuera una verdadera maga. A diferencia de los magos normales, no necesitaba cánticos ni preparación. Su magia era instintiva, lo que la hacía mucho más peligrosa. Podía combinar sus habilidades físicas con su magia, convirtiéndose en una combatiente única e impredecible.